contento porque hoy vamos a comenzar la serie, una nueva serie que llamamos Sabios en Diciembre. Sabios en Diciembre. Esta serie se ampara en el hecho de que diciembre es el mes que nosotros vivimos más tensión y más tentación. Se combina periodo de vacaciones con fin de año, expectativas, reuniones, fiestas, tanto, y necesitamos juntos buscar al Señor y pedirle: Señor, haznos sabios en diciembre. Y bueno, esa es la razón de ser de nuestra serie, que nos preparemos para diciembre. Y yo estoy muy feliz con eso porque me encanta ver que podemos crecer como nuestro Señor Jesucristo que crecía en sabiduría y estatura. Algunos de nosotros ya crecemos en estatura, es hacia los lados, pero que podemos crecer en sabiduría también. Entonces estoy muy feliz y muy agradecido con el Señor. Me siento muy asustado porque pues los pastores nos damos cuenta que para una serie como esta es muy importante visitar Proverbios y visitarlo como es Proverbios, como es la vida, que no se nos presenta en orden, que nos pone el rompecabezas y nosotros tenemos que escoger por los colores y todo y tratar de armar la ética cristiana a partir de versos en Proverbios que son sabiduría encapsulada, que cambia de tema a tema, de verso a verso, y es un poco complejo. Entonces esto significa usar un poquito de esta tecnología y yo me siento muy ignorante, me perdonan en eso. Entonces ténganme paciencia hoy, por favor. En el primer servicio no me fue mal, pero a ver, ustedes me tienen mucha paciencia. Bueno, entonces abramos la Biblia en Proverbios capítulo 1, vamos a leer 3 versos de Proverbios en principio para esta que es la primera entrega de nuestra serie Sabios en Diciembre. Puse episodio porque como es una serie de predicaciones y entonces en Netflix todo es con episodios y temporadas, entonces la serie de esta temporada viene episodio 1. Muy bien, y el episodio 1 es cómo enfrentar la necedad en la Navidad. Cómo enfrentar la necedad en la Navidad. En ningún otro momento del año somos tan brutos como en diciembre. Entonces necesitamos 3 versos de la Biblia que vamos a leer. El primer verso está en la página 392 en las Biblias que disponemos aquí, veo que ya las cogieron todas, necesitamos más Biblias. Capítulo 1 de Proverbios, verso 7, la página 392. El temor del Señor es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ponga atención allí, temor del Señor como comienzo de una vida sabia, y necio desprecia sabiduría y disciplina. Ahora, el capítulo 3, que lo hemos leído en la adoración el día de hoy, capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor, y ese temer al Señor implica huye del mal. Y ahora vamos al capítulo 14, verso 16, 14, 16. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Esta es, hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Oremos. Señor, guíanos por favor esta mañana. Nosotros reconocemos que hemos hecho muchas estupideces en nuestra vida. Hemos jugado con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra sexualidad, con nuestra participación ciudadana, con nuestra forma de conducir un carro y conducir la vida. Perdónanos, ayúdanos por favor. Tú escribiste este precioso libro de Proverbios para prepararnos y enseñarnos a caminar. Ven, Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a vivir vidas en tu temor, que sean vidas buenas, deleitosas y sabias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a decir unas cosas sobre Proverbios para que me ayuden a ubicarnos en Proverbios, porque, y bueno, y con el temor que tengo por el tiempo, porque cuando tengo que hablar de Proverbios generalmente
tengo mucho problema por manejar el tiempo porque me encanta el libro de Proverbios. Lo primero que quiero decir a modo de introducción es que este libro es escrito para un joven que se estrena en la mayoría de edad. Va a salir de casa, de la autoridad de sus padres, a vivir en la ciudad, y la ciudad le impresiona mucho, y él tiene intereses en conseguir plata, en conseguir la mujer más hermosa y en escalar en el poder, especialmente en las cortes orientales. Es escrita para un joven que se estrena en la mayoría de edad. La metodología de Proverbios es muy variada, ante todo el paremio, el refrán, pero tiene una particularidad, y es esta metodología de los personajes. Entonces Proverbios le anticipa al joven que se va a encontrar con personajes, y vamos a ver muchos personajes en nuestros próximos días, como cuando usted sale a la calle y empieza a observar que en ciertos sectores de la ciudad ve una persona con la camiseta de un equipo de fútbol, después ve otra persona, después ve otra persona, y usted empieza a sacar conclusiones. Por aquí cerca debe estar el estadio, o hay mucha gente en Medellín hincha de este equipo, o ¿qué pasa? ¿Será que yo estoy en el lugar equivocado? Empieza a tomar conclusiones a partir de las cosas comunes que observa, y así se entrega el libro de Proverbios, porque a medida que va a los 31 capítulos, a propósito, algunos creen que la numeración que fue posterior se da precisamente para que se lea un capítulo de Proverbios cada día. ¿Cómo les parece eso? Un capítulo de Proverbios cada día. Y así empezaríamos a identificar que hay ciertas cosas comunes y ciertos personajes que salen en el camino y que nos sorprenden porque tienen cosas en común. Eso es lo que quiere hacer esta metodología de personajes. Y eso vamos a hacer un poco en esta serie, porque básicamente cada tema va a tener estas tres características. Les anticipo. Primero, identificamos el personaje. ¿Cómo es ese personaje? Hoy nos corresponde el necio. ¿Cómo es el necio? Entendámoslo bien como lo ve Dios, no como él se presenta, porque a veces se presenta como sabio, pero ¿cómo lo ve Dios? La segunda cosa que hacemos es identificarnos en ese personaje, y para esto lo mejor es una historia personal. Una vez yo estaba conduciendo mi carro en la noche, entonces iba por la carretera muy juicioso, de repente veo un carro que viene frente a mí sin luces. Sigo conduciendo y veo otro personaje también con las luces apagadas, y claro, yo soy predicador para todo en mi vida, empiezo a hacerme mi propio sermón. ¿Cómo se le ocurre a esta gente salir de noche y no prender? No saben el peligro en el que ponen a la ciudadanía y ellos mismos por no tenerla. Después de una moto sin luces, por Dios. Y yo venía dándome mi lindo sermón. En mi casa, en esa época cuando parqueaba, al parquearme había como un ventanal al frente. Entonces estoy parqueando ya mi carro y observen quién estaba con las luces apagadas. Este personaje. Eso es lo que hace Proverbios. Empieza a mostrarte los personajes y de repente quedas atrapado y algo de eso tienes tú. No te escondas. Es muy fácil criticar a los demás, pero mi amigo, somos brutos. Y lo tercero que hacemos en esta serie es, ¿dónde está el evangelio en este asunto? ¿Dónde está Jesucristo en este asunto? ¿Nos están llamando a la religión de portarnos bien o cómo es el evangelio aquí? Entonces, lo primero que hacemos es el perfil de un necio, y tengo que pasarlos así por el libro de Proverbios, me perdonan, iré muy rápido. La primera cosa sobre un necio es que un necio ama la necedad. Ya el 1.7 nos ha dicho que desprecia la sabiduría, verso 13-19. El necio detesta alejarse del mal, es decir, él piensa que estando haciendo el mal está mejor que todos los demás. Un poco le pasa al necio lo que lamentablemente le pasaba a los niños en la época que habían niños en las calles de Medellín. Eso, las cosas que a mí más me entristeció de los mal llamados en aquella época gamines en las calles, es que el gamín en la calle, obviamente por todo el pecado de nosotros que se veía en esos niños caminando en la ciudad, esos niños se pensaban que eran más inteligentes que los demás niños. Ellos pensaban que estaban mejor. No tienen que obedecer reglas, hacen todo lo que quieren, trasnochan, se meten donde sea. Ellos piensan que están bien. El necio piensa que está tan bien que lo considera una ofensa cuando alguien le habla algo de palabra de Dios. 23:9, a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. El necio ama
La necedad. Un necio no controla sus impulsos. Esto es muy fuerte. Hay más de 100 referencias al necio en el libro de Proverbios. Estoy haciendo solo un resumen. 12, 16. El necio muestra enseguida su enojo, no controla su carácter. 23. No hay necio que no inicie un pleito. Parece paisa, ¿no? ¿Qué están diciendo para contradecir? 21, 20. El necio todo lo despilfarra. Eso sí, lo que tiene en el bolsillo tiene que gastarse, ojos que tiene para ver todo, manos que tiene para tocar todo. No hay límites en la vida del necio. Un necio trae destrucción a la familia. Proverbios es muy fuerte en eso. 6 referencias al efecto de un hijo necio sobre sus padres. Bueno, es un libro escrito por padres para los hijos, hay razones para eso, pero 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos, no es que la destrucción, no le destruyó la casa un tsunami, ella misma con sus manos destruyó su casa. 17:25, se repite, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Un necio hace daño con su boca. Proverbios habla mucho de la boca del necio. Bueno, hay otro personaje en Proverbios que yo lo llamo el bocón. Nos encontraremos con ese personaje, pero se comparte con el bocón, el necio, que la boca del necio es de lo peor. 10, 18, el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. ¿Cuál es el último chisme? No sé muy bien si es verdad, pero esto hay que ponerlo en el WhatsApp. 15, 14, la boca de los necios se nutre de tonterías. A los necios les gusta mucho leer TV y novelas. El periódico es aburridor, pero estas revistas que hablan de las tonterías que hacen los famosos, para contarle a mis amigas. 18:6, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. 18:7, la boca del necio es su perdición, sus propios labios son para él una trampa mortal. Por la boca muere el pez, dice en nuestro refrán. Un necio también cae en autoengaño. Esta es de las cosas más terribles del necio. Al necio lo engaña su propia maldad, su propia necedad. El 14:8, el 14:16, el necio es arrogante y se pasa de confiado. 17:24, el necio divaga contemplando vanos horizontes. Voy a vender mi casa porque me ofrecieron un negocio que voy a ganar 10 veces lo que estoy ganando hoy. ¿Estás seguro? Con ese negocio han tumbado a muchos en Medellín, pero a mí no me va a pasar. 26:11, 28:2, el necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. ¿Han visto algunas personas en la calle hablando de fútbol? No, lo que debió haber hecho fue poner a este y tirar al otro. Yo me imagino qué piensan los directores técnicos de ellos. 26:11, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Llega a ser una cosa intrínseca. Es decir, casi actúa animalmente con su necedad. Un necio es contagioso y es peligroso. 1:32, su descarrío e inexperiencia lo destruirán. Su complacencia y necedad lo aniquilarán. 13:20, el que con necio se junta saldrá mal parado. 17:12, más vale toparse con una osa. 2 veces yo me he encontrado con osos en eso y te digo, eso es aterrador. Pero una osa que le han quitado sus cachorros, corra. Y es mejor encontrarse con una osa en esa situación que con un necio empecinado. Yo creo que está describiendo a los paisas. Yo soy paisa. Los paisas somos tercos por donde metemos la cabeza y acabamos con la familia, con la salud, con el patrimonio familiar, pero yo lo consigo porque lo consigo, y nos dan el brazo a torcer. Tenemos algunos líderes políticos de nuestro país que nos reflejan muy bien cómo somos los paisas. Lo peor del necio es que puede caer en una situación sin remedio. 14:18, su herencia es la necedad. Eso es lo que le deja a los hijos y a los nietos.
Aunque el necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Bueno, ese es el perfil del necio. Ahora, pensemos en nosotros. Porque es muy fácil criticar. Y yo estoy aquí para decirte, hermanos y hermanas, al leer esas escrituras, debemos reconocer que mucho de eso está describiéndonos a nosotros. Y yo quiero que tú digas conmigo, soy bruto. Mire una vez, pues no tienen que repetirlo por favor, porque eso suena como feo, pero yo me lo digo a mí mismo, ya si usted quiere, pero pues digo yo que se lo digan en su corazón. ¿Se imaginan los vecinos escuchando esto? Se reúnen esos de esa secta rara, se ponen a cantar y después, en conclusión, después de todos sus cantos, dicen, soy bruto. ¡Qué maravilla! Hay que llamar a Bienestar Familiar y a todas las entidades a que nos protejan. Bueno, miren, una vez yo estaba en Cartagena con unos canadienses, esos pobrecitos que son tan inocentes a veces, debería decir, un poco ingenuos, cuando vienen a estas tierras del trópico. Y estaba yo ahí después de una jornada de mucho trabajo, pues una tardecita en la playa, ¿por qué no? Yo estaba tan contento y orgulloso como soy de mostrarles nuestro país y todo lo demás. Entonces empiezan a pasar los vendedores de camarones en sus vasitos plásticos asoleados todo el día, con salsas que yo no sé cuál es la procedencia, porque no sé, esos señores, por supuesto, hacen un trabajo y seguramente algunos sí son decentes, pero bueno. Y todos los camaroneros que pasaron, yo les compré camarones y le di a todos esos canadienses. Y no, venga, comamos el camarón y todos soleaditos ahí de todo el día. Pues bien, 2 días en un hotel con la intoxicación más brutal que yo haya tenido en mi vida. Y claro, cuando mis amigos yo les cuento eso, me dicen, usted es que es bruto. Usted no sabe que el pescado es una de las cosas más difíciles de conservar la higiene. Eso no se puede sacar de una cadena de frío sino por 30 segundos. Brutos. Ahora hablemos de nuestra brutalidad en Navidad. La Biblia nos advierte, los textos que acabamos de leer, 1:7, que no despreciemos la sabiduría del Señor, que se apoye en su temor. 3:7, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No es que yo creo, busque consejo. 14:16, no seas arrogante pasándote de confiado. Bueno, yo les tengo la lista. Aquí está. En este diciembre, ¿qué vas a comer? ¿Y cómo vas a comer? Porque el diciembre pasado yo sé que comiste más de la cuenta. Y hasta comiste cosas que no debiste haber comido. Eso se llama gula y es pecado porque es mala mayordomía del cuerpo. Palabrería. En esas reuniones de ocio familiar donde pasan las horas y no hay afanes, en diciembre tenemos un poco más de tiempo. Empezamos a hablar de cosas y los chistes suben de tono y las conversaciones, las críticas y se empiezan a sacar trapitos al sol y muchas veces terminamos en problemas familiares. La pólvora y los globos. Ay, yo quiero echar globos con mis nietos, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo echaba globos. ¿Has leído las estadísticas de cuántos incendios son provocados por los hermosos? En la noche se ven hermosos, yo sé. Es que hay cosas lindas que son malas. Y cogemos a los niños a jugar con chispitas mariposas, y un silbador y un chorrillo. ¿Seguro? ¿Has visto las cifras? Ahora, si todavía piensas que el único bruto aquí soy yo, sigamos en la lista. Finanzas, tarjetas de crédito. Yo he usado la frase, yo sé que tú también. Voy a ir al centro comercial a ver de qué me antojo. ¿Perdón? Es decir, ¿tú vives de tus instintos? Es decir, tú no piensas si necesitas una camisa, tú sencillamente vas a ver si te tientan, y si te tientan suficientemente bien, ¿perdón?
Dicen que el deporte de los paisas es recorrer los centros comerciales. Nosotros somos una cultura de vitrinas, que vamos a que nos tienten. ¿Hay una cosa más torpe que esa? Es yo me voy a meter en una situación a que me tienten. Y después digo, ay Señor, perdóname que volvió a caer. Y el Señor mira desde el cielo y se ríe y dice, bruto. Llueve, bueno, y tarjetas de crédito, mi amigo. Tarjetas de crédito. Con la magia de que cuando te lo difieren a 36 cuotas, tú quedas con la impresión, es que eso no me costó nada. ¿Tú sabes cuántas veces pagas un producto cuando lo tiras a 36 cuotas? Lo pagas como 4 veces. Por eso te persiguen con las tarjetas de crédito. Ahora, hay formas prudentes de usar la tarjeta de crédito. Por favor, no piensen que no hay una forma sabia de usar el sistema financiero. Pero es que en diciembre caemos redonditos, ¿sí o no? Y la cosa es que usamos hasta refranes, ¿no? Lo que no mata, ya ha entrado en gastos. Ya ha entrado en gastos. Una vez al año. ¿Qué tal del alcohol? Y quizás usted como yo dirá, mira, yo me podré tomar una cerveza por ahí cada cierto tiempo, yo no tomo alcohol. A propósito, yo no creo que es pecado tomarse una cerveza. Si quieres discutir eso conmigo, lo discutimos, pero lo que condena la Biblia es la embriaguez. Pero en diciembre ya no es una reunión, sino 2 reuniones. Ya no es de media hora y para celebrar el cumpleaños, sino hasta las 3 de la mañana y llueve el alcohol. Y después nos preguntamos por qué los sobrinos se metieron en las drogas y en sustancias alucinógenas. Pues nosotros les dimos la entrada. Cuando en una reunión supuestamente familiar, lo más importante que se compraba era el alcohol. Ahora, manejo del tiempo. Las series de Netflix. Qué tentación tan brava. Si usted no sabe de eso, mejor quédese sin saber, porque en algunos casos la ignorancia es conveniente. Le presentan a uno unas series de unos documentales exquisitos, de unas producciones extraordinarias. Ahí hay cosas que no se deben ver, pero otras que aún se podrían ver, pero terminaste a las 4 de la mañana con los ojos como de huevos fritos, cansado para trabajar al otro día. Y dices, ay Señor, dame fortaleza, por favor. Muchos o algunos de nuestros problemas son disciplina de Dios por nuestra brutalidad. Dejémonos disciplinar y ya. Agüeros y rituales. Tú no lo crees, pero tú sales con tu familiar la vuelta con las maletas porque, hombre, de repente eso puede convenir, pues yo tampoco creo mucho en eso, pero ¿qué se pierde? Y las uvitas, y la ropa interior de cierto color, porque finalmente la gente no se da cuenta. La autoindulgencia, nos damos permisos y regalos a nosotros. No pensamos en el pobre y en el venezolano necesitado, pero a nosotros ahí sí venga a ver, saque la tarjeta. Decoraciones, que son hermosas. Ustedes saben que no tenemos problemas con las decoraciones, pero algunas decoraciones dañan el medio ambiente. Cortan plantas, dañan la biodiversidad o el ecosistema. Y ¡ay, que se ve muy bonito el pesebre lleno de musgo! No, eso daña el ecosistema. Y es pecado, es que esto no es una exquisitez del redil, es pecado dañar la creación de Dios, a menos que sea para la subsistencia humana. ¿Todavía piensas que el único bruto soy yo? Si quieres hacemos un ejercicio. ¿Cuántos se creen brutos? Y si levantamos la mano todos, que podría ser, pues con todo respeto, ¿no? Podría ser, entonces podríamos decir de 1 a 10 qué tan bruto soy. Yo me pondría más o menos en 9,5. Proverbios 1:32. Su complacencia y necedad lo aniquilarán. Es que estamos hablando de que la vida está en peligro. Anoche me puse a buscar en Google las famosas colombianadas. Oiga, hay unas estupideces que hacemos los colombianos, que exponen toda una familia poniendo un tanque de gas al lado de un horno de
de candela ¿cómo se dice? De fuego a través de combustión pues natural, de un pedazo de, me perdió la palabra, de palo, no sé, de madera, es combustión de madera. Y ahí está la combustión de madera que echa chispas. Y al lado ponen un tanque de gas. Y lo peor de todo es que lo mandábamos, la foto y todo, y reírnos y como que aceptamos, es que los colombianos somos así. Como somos así, sigamos siendo así. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor en este diciembre? Cuando nos encontramos con el necio, por ahí en la sociedad, pero también nos encontramos con el necio habitando dentro de nosotros. Este es el llamado. Nosotros somos llamados a una vida sabia. El cristiano tiene una vida sabia, saludable, buena, deleitosa, pero una vida sabia. Efesios 5:15, estudiosos creen que Pablo, inspirado por el Espíritu cuando escribe la segunda parte de sus cartas, ha leído Proverbios, porque muchas de sus epístolas en la segunda parte tienen marcas de proverbios extraordinarios. Esta es una de ellas, Efesios 5:15. Tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Eso es Proverbios. 3:7. No actuar en sabiduría propia, sino derivada del temor de Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, corremos al Señor. 28:26. Necio es el que confía en sí mismo. Aquí hay un aspecto muy importante, y es que la ética cristiana se entiende como una ética exterior. Es decir, la ética cristiana no nace de esas conclusiones tan maravillosas que nosotros tomamos. Yo me puse a analizar que en el matrimonio era mejor hacer tal cosa. No. La ética cristiana viene de afuera. Nosotros nos sometemos a esa ética y viene de la palabra del Señor. No viene de nuestra experiencia o conclusiones. Es una ética exterior. Y esa ética está descrita especialmente en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, donde se explica el proceso de la transformación cristiana. Si usted no sabe estos versos de memoria, yo le exhorto en el nombre del Señor a que se los aprenda de memoria. Los cristianos memorizamos Biblia. Y hay ciertos lugares de la palabra de Dios que no podríamos vivir si no andamos con ellos todo el día. Y para andar con ellos todo el día no es tomarles una foto en el celular, es meditarlos tan profundamente que los memoricemos. 3 aspectos tiene la formulación de la ética de transformación cristiana o la santificación progresiva, que tienen que ver con la mente, con el corazón y con nuestras acciones. El texto dice que renovemos nuestra mente para ser transformados y así comprobar la voluntad de Dios. Y está hablando de esos 3 aspectos esenciales. La transformación cristiana solo ocurre cuando hay una reflexión en nuestra mente. Y eso es esencial porque eso muestra el diseño de nuestro ministerio. Hoy en día en el centro de la iglesia cristiana está la música. Y por favor, no me malentiendan. Así como les digo que no es que pienso que no se debe celebrar la Navidad y hacer cosas lindas y disfrutar en familia, comerse una buena comida y abrazarse y tener buenas celebraciones familiares, sino que no lo hagamos mal. Así también estoy diciendo, la música es maravillosa. Ha habido toda una generación, los géneros son bastante limitados, pero una nueva generación de músicos cristianos que componen música preciosa, pero la música no debe estar en el centro de nuestra vida ministerial. Lo que debe estar en el centro es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios produce música y produce arte, pero si no está en el centro la palabra de Dios, pasa como en muchas iglesias, que se cantan cosas por experiencia y por emoción. No porque realmente en su mente estén confesando su fe para afirmarse en las verdades que le transforman. La transformación cristiana empieza en la mente. En una mente que escucha palabra de Dios y la reflexiona, y que el Espíritu Santo por su gracia le ilumina para entenderla. Después de eso, esa palabra viene al corazón, al carácter de la persona, donde ocurren procesos de transformación personal, donde se cambia uno de adentro hacia afuera, y por supuesto viene la obediencia, que es la comprobación de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso Romanos 12, 1 y 2, por favor memoricen. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual o racional, porque así nos entregamos y somos transformados. Bien, ¿cómo ocurre esto de cara al necio que hay dentro de nosotros?
Lo primero que siempre nos llama el Evangelio es al arrepentimiento. Tres aspectos del arrepentimiento en este texto. El primero, al sabio se le dice que debe rechazar la necedad. Esto es muy importante, porque nosotros somos de una generación donde se respeta excesivamente la diversidad. Y para muchas personas, cuando ven que la amiguita se enamoró de su gato y se quiere casar con su gato, la niña cristiana dice, es una forma alternativa de ver la vida. ¡No! Él se estimula, es artista y él se estimula usando sustancias psicoactivas y esa es su forma. ¡No! El libro de Proverbios está diseñado para que tú tomes posiciones éticas y llames al mal mal y al bien bien y tengas que rechazar la necedad. ¿Por qué se rechaza la necedad en quien se arrepiente? Porque es atractiva. En segundo lugar, porque está en el centro del corazón. Y en tercer lugar, porque hace perder el rumbo. Cito solo el 19:3. La necedad del hombre le hace perder su rumbo y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. Vive en contra del diseño de Dios para la creación y después se queja porque su vida es una ruina. Y el sabio rechaza eso, rechaza eso. El sabio es fundamentalmente quien rechaza la necedad en el libro de Proverbios. En segundo lugar, el sabio no es sabio en su propia opinión. Y quienes somos muy opinadores tenemos que escuchar esto. En tercer lugar, el arrepentimiento implica huir del necio y de su necedad. Ahí está el texto de la Osa, verso 14:7. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Hermanos y hermanas, esta mañana mientras oraba por ustedes, esto fue la reflexión que dije, yo siento que Dios quiere que les diga esto. Es lo siguiente: hay fiestas a las que no debemos ir. El jefe se enojó, no ascendí en la escala de la empresa. Hay lugares donde un cristiano no va. Hay cosas que un cristiano no ve, hay cosas que un cristiano no dice, hay cosas que un cristiano no hace. ¿Por qué? Bien, porque esto es un acto de fe. Esta sabiduría de Dios es meternos bajo el cuidado de Dios, respetarlo y someternos a su palabra y entender que la sabiduría viene de afuera y que Él nos va a cuidar. De hecho, el capítulo 8, verso 5 en este texto, hay una esperanza para nosotros los necios. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Muy al principio del libro ya se le está diciendo, vengan, 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 conozcan del temor del Señor. Y por eso tengo unas aplicaciones y después predicarles el Evangelio. Aplicaciones. Primero, hermanos, ore antes de hablar. En este diciembre, ore antes de hablar. Se los dice una persona que peca muy frecuentemente con sus labios. Ora antes de hablar. Señor, ¿debo decir esto? ¿Debo contarles que yo hice eso? ¿Debo poner a la luz esta situación? ¿Debo quejarme de esto? Pon guarda mi boca, guíame, Señor, como dice el Salmo. Considera tu familia. Hay cosas que se hacen en diciembre que son destructivas para la familia, no la hagas. Ponerle a un nietecito chispitas mariposas en la mano es hermoso para poner la foto en Facebook, pero eso no se hace. Porque el muchachito va a volver a jugar con esas cosas. Es linda la foto en Facebook, yo sé, quedan muy lindas las fotos con las chispitas mariposas, pero no se hace. Ni se elevan globos, ni nada de eso. Es que eso es destructivo. Mira cómo te recreas. Sí, hay fiestas lindas que podemos hacer cosas, pero hay cosas que no se hacen. Ama la disciplina. ¿Saben cuál es el mes donde menos hacemos devocional? Oh, sorpresa, diciembre. Donde más tiempo tenemos, pero como nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, ¿con qué cara madruga uno a las 11 de la mañana para hacer el devocional?
Hay ciertas disciplinas de cuidado del cuerpo, de cuidado del corazón, de vida familiar que deben cuidarse en diciembre, más que en cualquier mes del año, porque la oferta es extraordinaria. Más tiempo, más plata, más invitaciones, pero ama la disciplina. Y por favor, hermanos, busca consejo. Esto fue otra cosa que durante la preparación esta semana el Señor me dijo que se los dijera, porque está en la Biblia. Busca consejo. Estás tomando decisiones muy grandes en tu vida, salir del país, casarte, empezar un negocio, muchas cosas, y no has pedido consejo. Hermanos mayores en la congregación, más experimentados de buen testimonio, a los líderes espirituales de la congregación que estamos aquí, somos capacitados para orientar a las personas. Pero tú no, tú no. Y ¿saben qué? Yo creo francamente que a veces no pedimos consejo porque sabemos qué consejo nos van a dar. Es que si yo le digo a mi mamá que voy a hacer eso, yo sé lo que me va a decir. Entonces no le digo y meto la cabeza. Y déjenme predicarles el evangelio para terminar, porque no, este es el punto. Yo no quiero que ustedes lean Proverbios, ni que escuchen aquí la predicación y piensen, yo tengo que esforzarme más. Porque en esencia, cuando leemos estos textos de la Biblia, uno dice, esto es imposible. Y si tú llegas a leer la Biblia y te das cuenta que es imposible aguantar la tentación, que es imposible no ser proclive o no caer en la seducción y en la presión del mundo. Eso es muy lindo los domingos por la mañana cuando estamos allá, pero yo llego a esa fiesta y ponen ahí la botella y mi hermano, ahí me perdí. Si llegas a darte cuenta que la ética cristiana es imposible, mi amigo, estás entendiendo el evangelio. Estás entendiendo el evangelio. Esto es imposible. Es que la Biblia no es un manual de moral. Yo no quiero que lea el evangelio así, ni que lea la Biblia así. Eso es un error, leer la Biblia así. Por eso decimos con frecuencia, el cristianismo no es difícil, el cristianismo es imposible. El cristianismo solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo, bajo la gracia de Dios, humillados bajo la misericordia de Dios. Por eso es tan necesario que yo les mencione a Jesucristo en este pasaje. Para mencionárselos tengo que referirme a un texto en Lucas capítulo 2, verso 52. Y perdónenme porque me he pasado del tiempo, pero no hago bien si regálenme 2 minutos más. Al final de la narración de la Navidad, y nos estamos preparando para la Navidad, cuando Lucas termina sus relatos de la Navidad, Lucas termina el relato de la Navidad con el niño Jesús en el templo cuando se le pierde al papá y a la mamá. Y en el verso 52 dice esto: Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Los estudiosos dicen esto es una referencia directa a Proverbios. Es decir, está diciendo Jesús está creciendo como el joven de Proverbios. Ahora, no tengo el tiempo, pero me encantaría decirles las enormes implicaciones teológicas de ese versículo, que es descriptivo. Dice sencillamente Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero eso tiene teología por toneladas. La doctrina principal que contiene es la doctrina de la encarnación. Que Jesús, celebrado en la Navidad, no vino solo como un bello niño para enternecernos, sino para vivir la vida que usted y yo no podemos vivir a causa de nuestro pecado. Que Él vino a vivir y a cumplir con todos los requerimientos de la justicia y de la palabra de Dios, y es el único que lo ha podido hacer. No hay nadie como Él. Él dijo, yo he cumplido todo lo que tu Padre me mandaste. Los demás lo hemos arruinado todo. Pero Jesús desde niño vivió, y cuando entra en la adolescencia, como el joven de Proverbios. Ahora, este es el punto. Él vivió así, para ti y para mí. ¿Por qué vivió Jesús así? El texto anterior describe el momento en que él se le pierde a la mamá y al papá. ¿Se acuerdan? 3 días desesperados, estaban buscando. ¿Por qué nos haces esto?, le dice María. Y Jesús le responde, verso 49, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Es decir, un muchachito de 12 años le está diciendo a la mamá, es que yo me tenía que quedar en la casa de mi papá. Es decir, si es una mamá antioqueña, a ese muchacho dientes no le quedan en la boca. Se le pierde 3 días sin decir nada a los 12 años y le dice a la mamá,
mami, es que yo me tenía que quedar en mi casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Y quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? Lo que está describiendo Lucas allí es que Jesús toma la opción del temor de Dios. La mejor explicación del temor de Dios nos la da Jesús a los 12 años. El temor de Dios es que en poner a Dios en primer lugar en mi vida no se puede meter ni mi mamá. Y Dios se ocupará de mi mamá esos 3 años, esos 3 días de desespero buscando a su muchacho. Dios se ocupará de él. Pero ni mi mamá se mete en que mi vida se somete en primer lugar a Dios. Ese es temor de Dios. Y ahí es donde empieza una vida sabia. Y por eso Jesús crecía en sabiduría. Y Él creció en sabiduría para vivir la vida que tú y yo podemos vivir hoy en día por la gracia del Espíritu que Él nos dio.